Chisme político. Alguna vez, Isma, hablamos de Ecuador en un episodio, claro, con la violencia que se desató en Guayaquil a principios del 2024, y por ahí te comenté que yo tuve oportunidad en algún momento de estar una temporada en Ecuador y pues sí se respiraba pues un aire ahí medio incierto en cuanto al crimen. Se veía un crimen pues bastante presente en la vida del ecuatoriano promedio. Y la verdad es que esto se traducía también en el gobierno. Realmente yo lo único que escuchaba de la gente allá era pues mucha falta de confianza en el entonces gobierno correísta, con Correa, que pues vaya, sí tenía su base presente como en las partes más pobres de Ecuador, debido, claro, a sus programas obviamente como de asistencia social, pero asistencialista al fin y al cabo, ¿no? Pero pues todo se fue al caño cuando empezaron a salir las historias de corrupción, el famoso caso Odebrecht, que seguro por aquí la audiencia como que le resuena ese nombre del caso de corrupción de la empresa brasileña, que pues tuvo por ahí varios políticos nombrados en México también, y no solo en México, sino en toda América Latina y Estados Unidos. Y pues por ahí Correa salió, obviamente, y salió esta persona que se llama Jorge Glass, que era su vicepresidente, pues también manchado. Y es por eso que en su momento, pues cuando se cambió de gobierno en Ecuador con el nuevo presidente Noboa, pues la gente que estaba harta pues de lo que llamaban el correísmo, el corrupto correísmo, pues sí tuvieron cierto aire de esperanza, ¿no? Tuvieron cierto aire de esperanza al cambio, como algo similar a lo que pasó, digo, no tan fuerte, pero similar a lo que pasó con Milei en Argentina. Más o menos por ahí, votaron por una opción de derecha, comparado con lo que era Correa, bastante de izquierda, o al menos así se ponía. Pero este capítulo de hoy del Chisme Político se estrena el sábado, en sábado que se cumple una semana de la famosa irrupción de fuerzas del orden ecuatorianas en una embajada en México, en la embajada de México en Quito, en la capital de Ecuador. Y esto ha suscitado un montón de especulaciones. A mí, no sé tú, Isma, me preguntan, y quiero arrancar con esa pregunta, me han preguntado como 4 veces personas que escuchan detenidamente el podcast en redes, y me han dicho, oye Mau, fíjate que, no sé, mi empresa o en donde trabajo, pues planeábamos hacer planeábamos hacer cierto proyecto con tal empresa en Ecuador, pero con todo lo que pasó ahorita, ¿tú crees que México le va a declarar la guerra a Ecuador? Y yo me quedo, ok, o sea, sí es grave lo que pasó, pero tranquilos. O sea, por lo menos ahorita no se vislumbra un conflicto armado, político, sí, obviamente, pero armado no se ve. No parece que lo necesite México, que sería quien tendría, en teoría, la batuta para decir si sí o si no. Le entran a los guamazos, pero la realidad es que no va a suceder. Lo que sí yo veo bastante probable es que esta situación tense todavía más la situación ya tensa en América Latina y en Sudamérica específicamente, con lo que ha pasado entre Colombia y Venezuela, o entre Argentina y Brasil, o Argentina y México también, que a pesar de eso, de los dichos de Milei hacia el presidente López Obrador, también se puso en contra de lo que pasó en Ecuador. Ahorita lo vamos a comentar más, pero yo quiero ver aquí tu insight, ¿verdad? Que no va a haber, por lo menos hasta ahora todo puede pasar, pero parece que no va a haber ningún conflicto de mayor escala en Ecuador. No, Mau, no me parece que vaya a haberlo. Sin duda, aquí el que sale ganador es Noboa con este conflicto, porque lo que está tratando también es de consolidar pues su postura o su posición como presidente electo. Recordemos pues que hubo ahí también hay una historia con el correísmo, ¿no? En Ecuador, justamente, que pues dejó a mucha gente inconforme con la actuación, entre comillas, de la izquierda, al estilo ecuatoriano. Y cuando hablo de izquierda, estilo ecuatoriano, es porque no hay una izquierda como este tipo de estandarización de la izquierda, donde todas las izquierdas son iguales en todos los países. No, pues evidentemente muchos políticos llegan a través de partidos políticos de izquierda, de derecha, de extremas,
pues por ciertos vehículos o por ciertos tipos de conveniencias también a veces de que el personaje es muy, muy popular y aunque no comparta la ideología, pues así podríamos ganar. Sin embargo, pues en Ecuador sí quedó como esa percepción de que Correa no hizo bien las cosas hasta cierto punto. Luego también pues ha habido ese tipo de lucha, ¿no? Entre pues disidencias y partidos que ya llevaban un buen rato que precisamente se vuelven corrientes, ¿no? Como este correísmo. Eh, digamos que ahorita, o en tiempos recientes, o el bolsonarismo, ¿no? Ha habido presidentes que han tenido tal fortaleza de base social en su momento y queda también la estela después de que parten, que echan a andar una suerte de tribalismos políticos dentro de sus propios países, incluso dentro de sus propios partidos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, no sé si recuerdas a este Lenin Moreno, también ecuatoriano, ¿no? Y ahí como da la espalda justamente a Correa, ¿no? Entonces, pues podemos ver que hay una suerte de convulsión en Ecuador. También lo que comentábamos hace no muchos episodios sobre la cuestión de la delincuencia organizada que está tomando también el país. Entonces, yo creo, no sé si te acuerdas que habían tomado un canal de televisión Sí, en en vivo vivo y sometieron a los comentaristas ahí. Horrible. fue muy complejo ver eso, ¿no? O sea, fue horrible. Entonces, vemos tanta convulsión en el Ecuador que ahorita un acto de estos, para quienes hemos un poco seguido la historia reciente de esta administración con este presidente Daniel Noboa, que es muy reciente, o sea, fue elegido en 2023 o desde ahí ostenta el cargo, pues estamos viendo un Ecuador que no se parece al Ecuador de hace unos años, al menos en cuestión de estabilidad. Y en ese sentido, creo que también este personaje, además de que más bien es un empresario, no un político como tal, recordemos que tiene apenas 36 años, es decir, se suma también a esta suerte de generación Milei o esta suerte de generación incluso Boric en Chile, que es muy joven, de gente muy joven llegando a la política o siendo disidentes y que participaron en movimientos estudiantiles de izquierdas o confrontando justamente a los gobiernos que en su momento eran el status quo. Y también estamos viendo lo contrario, ¿no? Posturas como el correísmo, que duró mucho tiempo en el Ecuador, que realmente podemos hablar, es más o menos similar, el peronismo, etcétera. Digo, no con ese contexto histórico y como con toda una ideología como lo es el peronismo, pero sin duda sí en Argentina, para quien no se esté escuchando y no sepa a qué me refiero, pero sí como este tipo de, pues, de estilos, ¿no? De estilos, de partidos políticos que se ungieron a estos líderes como los líderes morales y políticos de ciertos partidos que justamente llegan después los sucesores de estas personas que siguen estando muy cerca del poder al final, pues se están poniendo a un delfín de alguna u otra manera. Eso fue Lenin, Lenin Moreno, y pues fue traicionado Correa, ¿no? Y de hecho Correa ahorita creo que está ya como fuera del ojo público. Y Glass es pues finalmente esta persona que se la llevan en la embajada a la fuerza, pues esta semillita de una reunificación de esa disidencia que podría a la vuelta de la esquina confrontar al actual presidente en una siguiente elección presidencial o a su partido o a los intereses que él representa. Entonces creo que no es la primera vez que vemos que se quiere eliminar en Latinoamérica la disidencia. Recordemos justamente también bueno, pues no solamente el caso, yo creo que el más sonado de Lava Jato con este tema de Lula da Silva en Brasil y Dilma Rousseff, y cómo pues a ella se le iba a procesar, no me acuerdo si se le procesó, a Lula da Silva quedó en la cárcel, después por un hacker creo que se evidenció que todo fue un montaje de Bolsonaro. Entonces estos golpes políticos donde incluso embotan a la gente que va a ser presidencial, donde después se da una voltereta desde las bases sociales para que regresen los que están incluso en la cárcel, o sea, suena un poco raro, ¿no? Para los que somos mexicanos, porque por más que haya aquí en México o en los Estados Unidos un golpeteo político de acusaciones, de actos de corrupción y etcétera, no hemos visto justamente el encarcelamiento tal cual de un contendiente político.
directo. O sea, no vimos a un Andrés Manuel López Obrador metiendo al bote a alguien, quizá porque le corrieron, quizá porque se refugiaron. En este caso voy a mencionar a Ricardo Anaya, a Cabeza de Vaca, que pues se fueron de México, ¿no? Porque justamente lo requería la Procuraduría General o lo que ahorita es la Fiscalía General de la República, y van a regresar muy seguramente pues con un fuero, porque van como plurinominales. Quizá no lo vimos, quizá pudo haber ocurrido, pero a lo que voy es, no ha sucedido en México algo así. Sí ha habido obviamente golpes fuertes, ¿no? Porque al final en esas ligas, las ligas mayores, hay golpes muy fuertes y muy duros entre los personajes. Pero lo que vemos en Ecuador creo que es algo, Mau, que si tú nos quieres explicar un poco más, sale de la normalidad de lo que representa ser el derecho internacional, las prácticas normales, diplomáticas, y pues de alguna manera sale de lo que es el contrato social, del concierto de naciones soberanas, y pues que están sujetas también a ciertos convenios, como la Convención de Viena o los tratados que se han hecho justamente en favor de esta integración de los países en un acuerdo o entendimientos pues soberanos, de respeto mutuo, de reciprocidad, pero pues sí en favor de la paz o al menos del progreso, de la estabilidad democrática y la paz del mundo, ¿no? Sí, sale de toda regla y prácticamente es lo peor o la peor exhibición de diplomacia, obviamente. No fue diplomático, fue la peor exhibición de una relación internacional en América Latina que yo recuerde, al menos. Sí hubo por ahí un episodio similar, justo con la Embajada de Ecuador en Cuba, pero estamos hablando de los 50 bajo el contexto del castrismo allá, en fin, muy diferente, ¿no? Aquí prácticamente lo que vimos, pues sí fue una gravísima violación a la soberanía, al fin y al cabo, de México. Por ahí vi un TikTok de una influencer abogada muy capaz, que hace buen contenido, y ella explicaba esto, ¿no? Cómo es realmente, sí, o sea, físicamente la Embajada de México pues está en Ecuador, o sea, es una calle de Ecuador, es territorio ecuatoriano, pero adentro de esas puertas la jurisdicción es la mexicana, y pasa lo mismo con todas las embajadas. Aquí en México, en la colonia donde están todas las embajadas de los países, tú nunca viste que las fuerzas del orden mexicanas fueran a la embajada de Israel a sacar a Tomás Herón, que se fue para allá, que fue, digamos, pues perseguido o por aquí por las fuerzas del orden de México, y ahorita pues están todavía con los esfuerzos de extracción. Y ahí va mi punto. Tú como país no puedes ejercer tu intención sobre lo que está haciendo otro país en su territorio acordado soberano. Estamos de acuerdo. O sea, México en ese momento estaba evaluando si le daban asilo o no a esta persona. Salieron los rumores de que tal vez ya se lo habían garantizado a Jorge Glass, que una vez más no estoy diciendo que sea inocente. Puede ser que sus cargos sean ciertos. Yo no soy experto en Ecuador y seguramente puede ser que sí, lo estén persiguiendo por algo. Pero también este mecanismo de asilo político sirve porque muchas veces en países donde hay ciertos gobiernos más autoritarios se inventan causas, se inventan cargos, se inventan crímenes para perseguir a opositores políticos, justamente, y pues tener una justificación legal, entre comillas, para encarcelarlos, incluso asesinarlos. Entonces, de ahí viene la figura del asilo político, de que, a ver, este es como otro mecanismo más de que tú como Ecuador, en este caso, me tienes que probar que esta persona realmente es un criminal. Entonces, esta persona, digamos, que pide asilo político, si sí hubiera sido enviado a México, si se hubiera aprobado y hubiera sido exitoso, pues estaría en México viviendo, y Ecuador tendría que hacer lo que hacen todos los países bajo el derecho internacional, que es afiliarse, bueno, más bien apoyarse de un mecanismo de extradición, subir las pruebas al gobierno mexicano, la evidencia de los crímenes de Jorge Glass, sacar bajo su fundamento jurídico, su constitución, su código penal y demás, por qué es un criminal. Si México no hace caso, pues ir a instancias internacionales. Y sí, puede ser más tardado, pero al final sí pasa. Sí han habido extradiciones de ese tipo, sí se concreta la justicia en ese sentido, pero toma más tiempo por el hecho de que pues, también es peligroso saber si una persona realmente es culpable o si está siendo
perseguida solamente por su ideología política. Y México es, para bien o para mal, el pilar, diría yo, del asilo político, al menos en el eje occidental. Hemos recibido, vaya, desde a Trotsky hasta ahorita, recibimos a Evo Morales en su momento. Es decir, a gente que sí, evidentemente, yo diría, tienen cola que le pisen, pero para que no sean, pues, ahora sí que dañados en su integridad por una ideología política, ¿no? Es el pilar de México. Y el hecho de lo que pasó viola todo eso. ¿Por qué? Hoy, bueno, estamos grabando hoy 9 de abril. Este episodio sale el sábado de esta semana. Y hoy 9 de abril, por ahí Andrés Manuel López Obrador, en una de sus conferencias mañaneras, en la de hoy, como todos los días, en esta se habló específicamente del tema de Ecuador. Se habló de cómo, pues inmediatamente cuando se supo esta situación el viernes en la noche, pues se rompieron relaciones diplomáticas con este país. Es decir, todo el personal diplomático mexicano abandonó el país y se rompieron pues prácticamente todos los medios de cooperación que tenían estos dos países para solamente tener un canal de comunicación abierto solamente pues, para ver si negocian o no, ¿no? De pedir disculpas o no. Y hoy en la mañanera pues proyectó por ahí los primeros videos de cómo fue la irrupción de las fuerzas policíacas, que algunos decían que eran policía normales y en realidad, al menos, bueno, estos fueron los correístas quienes lo publicaron, en realidad estaban hablando de fuerzas especiales de Ecuador disfrazadas de policía para entrar de una forma tan rápida y sacar a Jorge Glass. Si estaba en el patio o no, independientemente de eso, es territorio mexicano, bajo jurisdicción mexicana. Y se muestran los videos cómo estas personas entraron e encañonaron a Roberto Canseco, quien era pues ahí en ese momento la persona de más alto rango diplomático ahí en la Embajada de México. Lo sometieron a un nivel que pues, es como si sometieran a un criminal, básicamente. Y también al personal de la embajada, no solo a Roberto. Sacaron a esta persona, se ven las imágenes como Roberto está afuera, pues gritando, básicamente que lo dejaran de hacer, y en un momento se cae y lo mantienen ahí en el suelo. Él denuncia después que sí fue amedrentado, que sí fue golpeado, que fue amenazado. Y esto sería razón suficiente para llevar a países que son de un tono más bélico que México, para llevarlos a bombardear Ecuador. No quiero ni imaginarme qué hubiera pasado si Jorge Glass hubiera pedido asilo en la embajada de Rusia, que bueno, ya no existe después de lo que pasó del error de las armas, que ahorita lo explico, o en la embajada de Estados Unidos. No quiero imaginarme qué le hubiera pasado a Ecuador después de esto, porque sí fue un error de cálculo gravísimo que realmente le costó ahorita la relación con uno de los países que tiene casi 300,000 empleos o que genera casi 300,000 empleos en Ecuador a través de sus empresas, como Cemex, como Bimbo y otras que no recuerdo en este momento, pero vaya, son como 10 empresas grandes que están ahí. No solo le costó eso, sino que le va a costar credibilidad política. La CELAC ya llamó este organismo internacional latinoamericano caribeño, ya llamó a Ecuador a explicar qué pasó, básicamente para justificar todavía que pueda ser un miembro ad hoc a esta organización, ¿no? Y también, pues obviamente todos los países que hemos visto que se han pronunciado, ninguno en ningún momento se ha pronunciado a favor de lo que sucedió en Ecuador, porque el hecho de no reconocer a la embajada como territorio soberano de un país pondría en riesgo a todas las embajadas de los países en este país, en Ecuador. O sea, tú como tal que nos escuchas en España, digamos, la embajada de España ya no está segura en Ecuador bajo este precepto, porque al final la ley internacional, el derecho internacional se basa en costumbres, en sucesos que ya pasaron, se basa en la costumbre internacional. Y si tú ves que un país la rompe, es difícil que te vuelvas a fiar de que no lo vaya a hacer después, al menos durante un buen periodo de tiempo, unas décadas, pon tú. Entonces, pues este error de cálculo demuestra que Noboa está extremadamente mal asesorado o está loco. Yo creo que está mal asesorado más bien. Yo creo que él es una persona pues inteligente, llegó a ser presidente de su país, es una persona que si sus intenciones son reales, que está buscando hacer un bien a este país, pero aquí los medios, y sobre todo para mantener la paz y la estabilidad a nivel mundial, los medios no siempre
van a ser, o más bien el fin no siempre va a justificar los medios. Tienes que seguirte bajo el derecho internacional porque el siguiente que podría ser violado en su soberanía podría ser tú como gobernante. ¿No crees? Sí, justamente en este concierto de las naciones, ¿no? Que representa el derecho internacional y diplomático, pues finalmente se reconocen esos derechos inviolables de cada estado soberano autónomo de otros y también las obligaciones que representan el que tú tengas una embajada, un consulado en un país. Tú tienes que tener muchos, digamos que checks de seguridad de la gente que va a entrar, las credenciales incluso que se otorgan a los embajadores cuando van a presentarse a algún país, las autorizaciones que tienen que darse por medio de estos países para que tú puedas ingresar y establecer una embajada, que no es más que la representación virtual, pero legalmente real, de que todo aquel espacio contenido dentro de tus muros, digamos, es territorio nacional de ese país que va y pone una embajada. Por eso es necesaria la autorización del país receptor o del país base en el cual está puesta una embajada, porque finalmente sí es su territorio, específicamente hablando en el espacio físico, digamos, pero por medio del derecho se crea esta suerte de safe haven o esta suerte de burbuja de seguridad que le pertenece al país que llega, ¿no? Porque recordemos, y esto es pues muy sabido en muchos lugares donde hay perseguidos o refugiados políticos, llegan, tocan la puerta de la embajada, lo hemos visto en las películas incluso, y en cuanto el cuerpo pasa de la puerta, es decir, ya están dentro del espacio de esa embajada, hay una inviolabilidad del espacio físico por medio de las fuerzas del orden o quien sea que esté persiguiendo regularmente el Estado a este ser humano, porque ya está en otro espacio legal, digamos, en otro territorio. Entonces, para hacerlo más fácil de entender, es como si yo tuviera una casa, la mujer de mi vecino corre a pedirle ayuda porque la va a golpear, se mete a mi casa y es como si este tipo, habiéndole cerrado yo la puerta en la cara, de repente rompe una ventana y se pasa. O fuerza la puerta y se pasa a mi propiedad privada. Y es más o menos lo mismo. No quiero establecer el paralelismo de que es propiedad privada o etcétera, no. Pero es como este nivel de afrenta en donde dices, güey, ¿qué estás haciendo? O sea, esto es irracional. Sobre todo cuando tú vienes persiguiendo a alguien. Que si es culpable o no este señor Jorge Glass, pues no lo sé, no he seguido yo el proceso tal cual de cómo viene la evolución de las acusaciones y de qué se le acusa y qué pruebas hay. Sin embargo, creo que en el momento en el que tú ya no puedes hacer lo que quieras como Estado es porque hay una solicitud formal de refugio o de asilo político que ya fue autorizado y que entonces tú ya no puedes ir sobre la persona, nada más. Ahora, no solo es eso, ya está dentro de esta embajada. Entonces hay una doble protección, por decirlo así. La física del muro, de la construcción de la propia embajada en donde tú no puedes poner un pie sin el consentimiento de quien es el jefe de la misión diplomática o que esté en representación de, en turno, que fue esta persona que salió a decir esto es un atropello. Este elemento creo que es el primer cónsul, no estoy muy seguro, que estaba justamente manejando los temas políticos del país. Y pues sí, es un doble atropello porque está violando no solamente este hecho físico de que entras a la embajada, sino también que te estás llevando a alguien que ya había sido autorizada pues este asilo político, ¿no? Entonces, creo que hay una doble violación, si lo queremos ver así, legal y física, o territorial y física. Y por otro lado, podemos ver y hacer el paralelismo de cómo actúa México, y por eso de lo que tú mencionas, que esto es una locura, literalmente. O sea, esto es una locura, porque también tenemos ahí, o se giraron las órdenes de aprehensión contra Andrés Roemer, no sé si recuerdas, este ex diplomático y pues muy conocido, escritor y como que pensador de alguna manera, que llevaba el Festival de las Ideas, y bueno, hubo ahí una serie de acusaciones de escándalo también, que es acusado de violación sexual por muchas mujeres, y pues México, él al haber corrido hacia Israel, siendo ciudadano de Israel, pues él llega como si fuera Juan por su casa porque es como quien regresa literalmente a su país. Ya después se manda pero es como si México hubiera mandado detrás de él a agentes del servicio
del Estado Mayor o no sé, a traerlo a rastras, ¿no? O sea, es lo mismo, porque es territorio israelí, acá era territorio mexicano. Puede estar en Ecuador, pero eso era territorio mexicano. Y es inviolable. Y es causa de guerra, me parece. Pudiera ser. Entonces, de alguna manera, México es muy diplomático, sigue los procedimientos, es muy bien reconocido México en el Concierto de las Naciones por su impecabilidad en el sentido del uso del derecho internacional y diplomático. No solo eso, sino sus posturas pro paz o pro pacifismo. Recordemos también este Tratado de Tlatelolco, en donde pues, se firman esta no proliferación de armas nucleares, en la cual México justamente pues, fue quien orquestó este encuentro y etcétera. Entonces México tiene una historia de pacifismo y de buena relación con sus países vecinos, etcétera, incluso de ayudar a la gente cuando se dio el caso del golpe de Estado contra Salvador Allende y que Pinochet pues, liquidan justamente a Salvador Allende siendo presidente electo democráticamente, sí de izquierda, pero electo democráticamente por una junta militar. Pues finalmente, de alguna manera se recibe a mucha gente de allá. México recibe a mucha gente que era perseguida política. Y en ese sentido, México no estaba amparando a terroristas, como suele decir la derecha de los de la izquierda, que estaban poniendo en peligro su Estado, su nación, lo que fuera. No, sí son perseguidos políticos porque si toda la fuerza del Estado y toda la parte de las instituciones va detrás de alguien en una cacería de brujas, pues eso es el significado de alguien que es perseguido político, no hay más. Porque hasta las pruebas se pueden crear. Vimos el caso de esto de Dilma Rousseff y de Lula da Silva, que esas pruebas pues fueron infundadas y fueron procesadas por un poder judicial. O sea, ¿qué se llama eso? Pues es una operación de Estado. En este caso México con Andrés Roemer no, pidió ayuda a las autoridades israelíes para que lo capturaran y lo procesaran. Y ahorita están en el punto, después de unos años, porque ese es el derecho, en donde literalmente va a ser juzgado y si fallan en favor de la sentencia o de que realmente puede ser procesado por las pruebas que presentó el Estado mexicano a través de la Fiscalía y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es decir, el órgano diplomático o la rama diplomática del Estado mexicano, el propio Israel va a mandar a Andrés Roemer para México, donde va a ser juzgado. Pero no lo están trayendo a la fuerza y no están forzando a nadie a hacer nada. Y entonces en cuanto llegue Andrés Roemer, todo el aparato de justicia va a actuar bajo un suelo firme o un precedente legal donde no hay corrupción del proceso. Porque todo fue hecho en la legalidad, incluso del cómo se le trajo a México. En este caso, aquí hubo una violación de todo a todo. O sea, de la puerta, del someter a esta persona y dejarla en el suelo, a este elemento diplomático, este cónsul, que al final una embajada y el embajador no es más que la representación también del Estado mexicano o del presidente en otro país. Sí, es como si hubieran sometido a Andrés Manuel, realmente. Entonces el peso es exactamente, aquí es un tema de investiduras, es un tema de que por medio de eso se han celebrado también, así como la guerra a la paz entre las naciones. O sea, no es de poca monta el hecho, ni es controversial, ni tampoco creo que sea para sacar raja política, que es lo que vi de muchos políticos. Así como otros cerraron filas independientemente de la ideología y se celebra, porque finalmente es el Estado mexicano, no es un partido político que está ahora en el poder. No. O sea, es el Estado mexicano y lo que representa el país, es nuestra dignidad. Y es también la parte en que somos sujetos a derechos en ese concierto internacional o de las naciones. Y entonces, ¿qué es lo que tuvo que haber pasado? Pues se solicita a México desde la Fiscalía de Ecuador que esta persona no puede estar allá, que se van a mandar las pruebas y que finalmente se le va a procesar si es que así va a ser, porque México analizaría y ahí sí se puede llevar a otras instancias donde no haya, digamos que esta subjetividad de por qué fue así o no. ¿Sabes qué? No lo pudimos resolver entre dos países de buena manera. Ahí va a otro organismo que es, digamos, la Corte Criminal. Exactamente, a otro organismo que es objetivo, por decirlo así, que no es arbitrario y que va a decir, bueno, pues los procesos se hicieron legalmente así y así, gracias por participar, esta es la decisión y pues regrésale a la persona a Ecuador. Sí. Porque las pruebas son fuertes, no está siendo perseguido, efectivamente es un criminal y se acabó.
y se le procesaría después en Ecuador como una persona sujeta a un proceso federal punitivo, acusado de narcotráfico, no sé qué lo están acusando. Pero en este caso, incluso el hecho de que lo hayan agarrado así, yo creo, no soy ningún abogado, pero pienso que eso ya es uso faccioso del Estado y sus instituciones y sus fuerzas, del uso de la violencia, y desde ahí ya estaría corrompido el proceso. Es correcto. Sí, y mira, yo tengo muchos, bueno, no muchos, pero sí tengo amigos y amigas en Ecuador a quienes quiero mucho y les mando un saludo. Realmente el actuar de los gobiernos no es culpa per se de la gente, del pueblo. Entonces, por ahí nacionalismo mexicano que está surgiendo con un toque de xenofobia hacia los ecuatorianos, les diría que sí le bajen un poquito porque pues no es culpa de ellos, ¿no? No es como que el pueblo votó porque Ecuador entrara a someter al embajador mexicano, no. O sea, no, eso no sucedió. Y por un lado entiendo la psique de alguno de estos amigos y amigas en Ecuador que me han dicho es que es un criminal por esto y ve cómo Andrés Manuel se pronunció, que es correcto. Andrés Manuel, a mi parecer, como presidente, pues sí tuvo comentarios pues bastante desafortunados, desatinados sobre la política interior de Ecuador, cuestionó las elecciones en donde ganó Noboa, y se pronunció de tal forma que el gobierno de Ecuador llegó a declarar persona non grata a la embajadora Raquel, la embajadora mexicana en Ecuador. Que está en su derecho de hacerlo, todos los países están en su derecho de declarar a alguien persona non grata por X o Y. Sin embargo, y yo les diría, estos comentarios que hizo Andrés Manuel López Obrador, sí, yo digo que desafortunados totalmente, no justifican romper el tejido del concierto de las naciones, como dices, de la arena internacional, que es soberanía. No lo justifica en ningún momento, o sea, ni en los momentos más fúnebres de la Guerra Fría llegamos a ver esto, entre Estados Unidos y la Unión Soviética y sus proxies. No lo justifica. Lo que sí, o sea, lo que les puedo decir es que el hecho de haber roto, pues, con esto, sí nos deja por ahí una especie de visión de hacia dónde van las relaciones entre países en el mundo. Porque esto pasó un viernes y unos días antes, como 5 o 6 días antes, sucedió el famoso, el ataque que se dio de Israel a un consulado iraní en Siria, lo cual pues también fue una violación horrible porque, y de hecho estaban como de, ¿cómo puede pasar esto? ¿No? En ese entonces, antes de que pasara el Ecuador, la atención de las organizaciones internacionales eran hacia Israel, de cómo es que le apuntaste a un consulado iraní. Porque había objetivos de alto rango de Hamas ahí metidos, miren, aquí están las pruebas, y sí, pero es como de, no, es que no son las formas, porque en el consulado iraní, pues también hay gente diplomática del Estado iraní, y por eso Irán, pues ahorita está en la decisión de si sí o si no atacar a Israel. O sea, ya movieron a todas sus tropas a la frontera que tienen más próxima a ellos. Igual sus aliados, lo que estamos hablando de Siria, obviamente, pero también de Yemen, ya movieron por ahí todas sus fuerzas hacia la proximidad con Israel y ya han dicho, si tú, Irán, decides atacar a Israel, yo voy contigo, ¿no? Yo lo ataco también por ti porque eso fue pisotear a toda nuestra cultura pan-islamista que tienen, ¿no? Bueno, no islamista, pan-arábica que tienen, relacionada a su interpretación del Islam. En fin, esto era lo que ocupaba la atención hasta que sucedió lo de Ecuador, porque esto ya fue gráfico, hay imágenes que sí dieron la vuelta a todo el mundo, todo lo que vimos. Y ya en este momento, pues Nicaragua, que digo, no es también el ejemplo más confiable de lo que es la diplomacia por su gobierno actual, pero Nicaragua con todo eso decidió cortar relaciones con Ecuador porque dijeron, ¿sabes qué? Yo no estoy seguro si mi personal diplomático está seguro ahí. ¿Qué tal que esto fue por tintes políticos? ¿Qué tal? O sea, comienzan a haber un montón de pensamientos detrás de los líderes en los países que dicen, ¿sabes qué? Esta situación no garantiza la seguridad de mi personal allá, mejor me retiro. Entonces, yo sí creo que esto nos demuestra, tanto lo de Irán, sí, pero sobre todo lo de Ecuador, que estamos viendo cómo deja de tener importancia un concepto tan respetado desde hace siglos, como lo es la soberanía de un país en un territorio, cómo pasa a segundo plano y en primer plano comienza a importar más el uso de la fuerza,
y comienza a importar más digamos que ahora sí que la interpretación personal de un líder de Estado de cómo se deben hacer las cosas. Y esto es peligroso. Es peligrosísimo porque si eso fuera, si esta costumbre se repitiera en los conflictos que hay ahorita, yo veo un mundo donde sí existiría un montón de guerras al mismo tiempo, casi que una tercera guerra mundial. Rusia en ningún momento se metió a la embajada de Ucrania cuando tenían embajada ahí en Rusia, ni Ucrania en la embajada rusa en su momento, ¿no? Nunca se metieron a ninguna de ellas. Israel nunca, hasta hace una semana y media, nunca se había metido a como tal una embajada de Irán, que es su enemigo político más importante. Nunca había pasado. Y en Irán lo mismo, ¿no? Nunca se habían metido alguna embajada en Israel o fuerzas iraníes, digamos, porque simplemente sería amenazar todo lo que conocemos como lo que nos da paz en este mundo o relativa paz entre países. Entonces yo sí lo vi muy desatinado y veo que esta tendencia, Isma, no sé tú, yo creo que tristemente se va a repetir, como veo a los gobiernos actuales alrededor del mundo y como veo pues el escenario internacional un poco más explosivo. ¿No lo crees tú? Sí, justo para cerrar mi intervención, creo que esto no beneficia a nadie. Por lo mismo, los países se han ido sumando a la al pronunciamiento, perdón, en donde dicen, esto no puede pasar, vamos a hacer una reunión de emergencia, como el tema de la CELAC, vamos a pronunciarnos fuertemente o medianamente, o cada quien a su estilo, pues para desaprobar esta acción, porque efectivamente ni Pinochet se atrevió a tanto, o sea, ni los grandes dictadores han violado el derecho internacional, porque precisamente creo que saben que ellos tarde o temprano van a ser perseguidos y puede que haya algún país que les dé esta salvaguarda, este refugio. Entonces no quieren sentar una jurisprudencia tampoco y al final ese es el cálculo de riesgos que hacen la mayor parte de los países. También en el momento de emitir una decisión, ¿no? País que respalde la acción de Ecuador es país que está abierto a que alguien llegue y haga lo mismo en cualquiera de sus embajadas. Imagínate que Israel se pronunciara a favor de lo que hizo Ecuador, pues ponte en alertas con todas las embajadas que tienes, ¿no? Y sea el que sea el Estado, no porque México vaya a hacer algo como en esta suerte de retaliation o como en esta suerte de venganza, justamente, pero pues porque dice, yo estoy de acuerdo en que alguien llegue y haga eso en mi embajada, no hay pedo, pues no creo, ¿verdad? O sea, nadie quiere que se metan en su casa. Entonces, finalmente, pues yo creo que es condenable esta acción. Creo que tiene, así como también el propio Estado de Ecuador está tratando de ver cómo interpreta los acuerdos y el derecho internacional a su favor para decir que actuó con base en su soberanía, con base en lo que el pueblo ecuatoriano quiere, que esto no es más que el uso faccioso de la voluntad del pueblo, porque va en contra del derecho, o sea, esto iría en contra y en detrimento del uso de la propia ley contra sus ciudadanos. El día que se ofrezca va a haber no va a haber sorpresas. Si eso se hizo contra un ciudadano, Jorge Glass, de Ecuador, pues creo que cualquier ciudadano ecuatoriano también puede ser sujeto a un atropello. Eso es lo que debe entender el Estado ecuatoriano cuando está haciendo este tipo de acciones. Si ni siquiera otro país te merece el respeto a nivel de Estado, a nivel de dirigentes máximos que tienen un ejército, pues tú como ciudadano corriente en Ecuador, ¿a qué le tiras con un gobierno así? Y yo creo que eso sí es criticable, porque finalmente es el uso faccioso del Estado y de la ley para perseguirte. No dudo que la ley se tiene que aplicar contra quienes cometen algún delito, eso en todos lados. Sin embargo, está tipificado, hay procesos de orden constitucional que se deben de seguir también para salvaguardar los derechos de esa persona y dentro de sus actos que pueden ser condenables, proceder de ciertas maneras. Eso es el derecho, eso es por lo cual no estamos saliendo a matar y hacer justicia por nuestra mano. Esa es la civilidad que hemos alcanzado como seres políticos al día de hoy, como progreso, como humanidad, digamos, como simplemente el estado de las cosas políticamente hablando, que han devenido en una serie de procesos históricos, que han creado una suerte de jurisprudencias, de hechos legales, de entramados de normatividades y también de reglas y de derecho como tal, completamente en el sentido internacional. O sea, esto no es de que porque me parece. Entonces pienso que ahí México actuó bien, con firmeza,
y me da gusto que haya sido el rompimiento de relaciones diplomáticas, no porque me guste el distanciamiento entre dos pueblos que son hermanos. Yo también estoy en universidad con gente de Ecuador que aprecio, que son muy buenas personas, y efectivamente creo que aquí no deberíamos, y ese sería nuestro error, comprarnos la idea nacionalista de un lado y del otro, de que las personas de Ecuador son así, o que el mexicano es asá. No, o sea, yo creo que aquí hay que nosotros desapegarnos o apartarnos de lo que es nuestro sentir. Incluso no dudo que la gente en Ecuador me puede decir, es que de verdad es un criminal, así como quizá gente que hubiera ocurrido al contrario en México diría, es que sí es un criminal. Sí, todo esto puede ser válido, puede que sí lo sea, puede que no lo sea, pero no nos toca a nosotros invalidar la ley, no nos toca a nosotros acelerar los procesos legales para que la justicia se haga por los mecanismos adecuados. Entonces, efectivamente lo que mencionaste creo que es el punto que yo dejaría aquí para conclusión. No hay que caer en estos nacionalismos estúpidos, porque esto va más allá del nacionalismo. Sí hay que apoyar el Estado de Derecho de todos los países y su soberanía, pero también en este tipo de situaciones que son complejas hay mecanismos muy claros y los que tienen que pasar a definir son instancias superiores que puedan convalidar el actuar de un Estado o del otro y al final de cuentas dirimir una diferencia, pero dentro del concierto de las naciones, dentro de este contrato social llamado derecho internacional y diplomático, que pueda justamente limar asperezas de la mejor manera. Y ya, se acabó el hecho, volvemos a lo que estábamos y seguimos adelante. Pero con un gobierno o con un presidente que se atreve a tanto, me parece que es una forma muy inestable. O sea, qué bueno que no es vecino ahí sí, porque pues imagínate que de repente es él el que dice, ahora bueno, van las tropas, porque estoy seguro que México no lo va a hacer. México no tiene el interés de ir a hacer la guerra a nadie, porque México está agraviado diplomáticamente, pero no tiene un encono con la gente de Ecuador. Y eso es lo que la gente de Ecuador podría entender sobre la postura que ha tomado el gobierno mexicano. Así como también yo creo que la gente en México podría tomar la postura de que esta fue una acción errática de un líder que representa a un país, pero que no es el sentir de ese país, la acción de un individuo. Así es. Para cualquiera que le cause mucho interés en este tipo de acciones, consulten lo que pasó entre México y Guatemala en algún momento, hace unas décadas, por ahí cuando Guatemala ametralló unos botes pesqueros, pero en territorio mexicano. Ahí sí, al ser un país vecino, como dices, sí hubo movimiento de tropas mexicanas hacia la frontera porque pues estaban en alerta, porque parecía ser una violación a la soberanía de México, que es lo que se dio, sin lugar a dudas, en Quito hace una semana. Y pues ya con este último comentario vamos a cerrar este chisme político, Isma. A todos los que nos escuchan, si nos escuchas en Ecuador, una vez más, un abrazo. No estamos aquí criticando en ningún momento al pueblo de Ecuador, al contrario. Siempre hemos sido, pues, somos latinos al fin y al cabo, somos pueblos muy cercanos. No caigan en el nacionalismo, tanto ecuatorianos como mexicanos. No caigan en este nacionalismo xenófobo, porque eso lo aprovechan políticos con intenciones oscuras en ambos países. Gracias por escucharnos. Nos vemos. Bye. Chisme político.